¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas que les competen a ustedes y a la sociedad en general. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña Victoria de Antonio, asambleísta, con quien vamos a conversar acerca de la fiscalización a los hospitales. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy vemos que el tema de salud prácticamente es algo que nos aqueja a todos los ecuatorianos. Muy buenas tardes, asambleísta. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Más que todo agradecerle a usted por su tiempo. Sabemos que las obligaciones en la Asamblea Nacional son bastante ocupadas, pero le agradecemos por el tiempo que haya destinado en este programa a informarnos y a dar a conocer a las personas cuáles las actividades que están realizando, sobre todo en el tema de fiscalización de los hospitales. Para arrancar, asambleísta, bueno, queríamos conocer un poquito de cómo inició y por qué iniciar este proceso de fiscalización a los hospitales. A ver, que nosotros hemos tenido, primero soy miembro de la Comisión de Salud, hemos tenido algunas denuncias por parte de los usuarios y las usuarias de las diferentes entidades u hospitales del sistema de salud pública, llámese IES o Ministerio de Salud, en los que se nos indican varias irregularidades. Nos hemos acercado al territorio en dos hospitales del IES en los que hemos fiscalizado, nos encontramos con una tónica bastante similar, donde no existen insumos, no hay medicinas, las esperas por los diferentes consultas se demoran entre 90 mínimamente y hasta 6 meses. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos realizado estos procesos de fiscalización para más bien constatar y solicitar información al ministro de Salud en relación al presupuesto que se ha entregado durante estos últimos años a cada una de estas entidades para ir mirando cuál ha sido la inversión real, porque lo que hemos visto es que nos sostenemos principalmente desde ciertas externalizadoras cuando nuestros hospitales no se repotencian de la manera que se había planificado al inicio. Ya, bueno, algo que no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo atrás, es el tema de las citas médicas. Se llama un call center. Si hablamos del tema del Ministerio de Salud Pública, se llama un call center y nunca hay citas. Es algo que nos han escrito muchos a saber qué es lo que pasa, por qué cada vez que se quiere coger una cita no hay citas. Y los pocos lugares en donde sí atienden ciertas citas son en lugares, en subcentros que se encuentran fuera de la ciudad, fuera de las ciudades. Esto hablamos de Quito, Guayaquil y Cuenca, y Manta. Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta están fuera, nos mandan, en Quito ha habido lugares en que les mandan a Pacto, a Medicina General. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos A temas? ver, creo que es importante ubicar por qué pasan estas cosas, ¿no? El Ministerio de Salud arrancó en el 2025 con un presupuesto asignado que no llega ni siquiera al 4% del PIB, que está muy por debajo del mandato constitucional. Y en el hospital, por ejemplo, en el Hospital Eugenio Espejo, ya existe una reducción o un recorte de menos 32% y 350, no, 535 procesos de compra paralizados. Y no es falta de dinero, es la incapacidad y que tienen prioridades totalmente prioridades equivocadas. No existe la ejecución real del presupuesto. Eso O sea, inicialmente. estamos hablando que si hay el presupuesto, Pero no se está ejecutando de la manera, primero que no se entrega el presupuesto completo, pero aparte que se entregue incompleto, hacen reducciones en lo que va del año y a pesar de eso no ejecutan lo que tienen. Entonces, esto para iniciar pasa en los hospitales del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué pasa en el IES? Que cuando se ha cambiado todo este proceso, este sistema de asignación de citas, que además es nuevo, que, que le permite a las personas supuestamente de acuerdo a la georreferenciación solicitar una cita y luego pasa lo que usted acaba de señalar. Pero lo que realmente preocupa es que más allá de las citas médicas, en los hospitales del IES, dentro del sistema de salud pública,
hablando específicamente de los hospitales o centros de atención del IES, lo que está pasando es que no se encuentran citas médicas, pero cuando tú vas por una emergencia, eh, no tienes resonador, no tienes tomógrafo, no tienes ecografistas, o si tienes los equipos, los estás utilizando porque no tienes el personal adecuado para el manejo de estos equipos. Eso por un lado. Segundo, cuando hablamos de medicinas, no existen medicinas y les entregan papelitos, unos post-it chiquititos en los que les ponen qué medicinas hay. Es increíble ver cómo la gente tiene que comprar hasta paracetamol. Pero ahí Eso no está, termina el viacrucis de la gente. eso está Resulta, pasando en el IES y en los hospitales públicos, está pasando en todo. O sea, correcto, es te mandan correcto, con la receta y verás, te atienden, pero y verás dónde consigues la receta. es correcto. Y ahí viene un tercer elemento, porque el viacrucis de los ciudadanos no termina ahí. El viacrucis continúa cuando te dicen que tienen que hacerte exámenes para determinar, exámenes de laboratorio, para determinar cuál es la causa de tus dolores, de tus dolencias. Y resulta que los reactivos no se encuentran en los hospitales. Y que Libre lo de que eso, pasa es que los hospitales le dan permiso a los laboratorios privados, por ejemplo, en el hospital de Líes Machala encontramos que el paciente está ingresado por emergencia y tiene que el familiar cruzar la calle, va al laboratorio privado, el laboratorio privado le pagan y él va, entra al hospital, que además es un hospital que no tiene servicio de vigilancia y seguridad. Cruza la calle, ingresa al hospital como que si fuese su casa, les toma la muestra al paciente y se va. Y después tiene que ir el familiar, cruzar nuevamente la calle y retirar los exámenes. El Hospital de Machala es una cosa que uno cree que vive en otro, o sea, en un país totalmente diferente a este. No solamente es eso, cuando tú ingresas a un hospital o a quienes saben o han estado en un hospital con alguna dolencia, si tú estás ingresado en el hospital, para salir del hospital sin el alta médica, tú tienes que firmar un compromiso de responsabilidad para poder salir. El médico te dice que sales básicamente bajo tu responsabilidad. Aquí le dan permiso a los pacientes para que se vayan a hacer las resonancias y las tomografías y las radiografías y las ecografías por fuera, porque ahí no las pueden tomar. Y los derivan a cierta clínica privada que es la única que tiene estos elementos alrededor de la zona. Pero en el Ministerio de Salud, hablando específicamente del Hospital Monte Sinaí, cuando hablamos de los laboratorios o los exámenes de laboratorio, no solamente que, o sea, tú sales del hospital, que además está en una zona total altamente peligrosa en la ciudad de Guayaquil, sales del hospital y llegas hasta una reja, que es la reja del hospital. Ahí hay alguien que te lleva hacia el laboratorio privado. Tú te subes en una moto, te vas hasta el hospital, hasta el laboratorio, regresas con los tubos. Y adivinen quién hace las tomas de las muestras. los mismos empleados El del hospital. personal del Ministerio de Salud Pública, llámense médicos o enfermeras. Está todo normalizado. Y te dan los mismos papelitos y te dicen compre. Compre desde el hilo de sutura hasta la anestesia. Si tienes que hacerte una cirugía, tienes que comprar absolutamente todo. Y está normalizado porque tú les preguntas a los médicos, a los servidores públicos, y te dicen, lamentablemente no tengo cómo ayudarle, yo voy a hacer todo lo humanamente posible para entregar mis conocimientos, pero aquí no hay nada. Entonces tú tienes quizás una mediana atención de los servidores médicos, del servicio administrativo, pero no hay absolutamente nada. O sea, te tienen ahí a la buena de Dios. No hay espacios donde las enfermeras no se abastecen para la cantidad de, de pacientes hospitalizados y dejan quedar a los familiares y los familiares tienen que dormir en el piso al lado de las camillas porque no hay quien los atienda en la noche si necesitan atención de cambio de pañales, cambio de este tipo de cosas que podría ayudar a un familiar. Eso es lo que pasa en este momento en el Ministerio de Salud, en el sistema de salud público. Se ha normalizado tanto que cuando tú revisas el presupuesto, lo que ves es que el presupuesto tenía
tope y ha venido en disminución. Pero además, lo que no quieren transparentar, y es una información que hemos solicitado a partir de los procesos de fiscalización, es cuánta plata se va a las externalizadoras o a los prestadores externos del IES y del Ministerio de Salud, cuántos van de referidos. Porque resulta que cuando empezó, por ejemplo, te hablo del 2016, cuando Rafael Correa era presidente, dijo y empezó esto de la externalización del servicio y dijo, ningún ecuatoriano se va a morir si no, nadie se va a morir en este país por falta de atención. Así que las clínicas privadas tendrán que hacer prestación de servicios a todos los ciudadanos de este país para que todo el mundo goce de salud. Y esto era porque tú tenías un servicio de salud que no servía. Un servicio de salud tanto en el ministerio como en el IES que no servía para absolutamente nada. Pero cuando se empieza a inyectar más presupuesto al tema de salud, empiezas a construir hospitales que no existían. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil y en la misma ciudad de Machala no existía el IES. Solo teníamos el Teodoro Maldonado y se nos hizo un complejo médico que está en Ceibos. El hospital de Machala no existía, se inauguró el 14 de febrero del 2017. Pero ¿qué pasó ahí? Ahí lo que hacías es tenías inversión y empezabas a construir hospitales de acuerdo a la visión técnica de la cantidad de habitantes, de lo que se requería en ese momento. Pero en ese momento tienes esos mismos hospitales que no están potenciados de ninguna manera, pero cada vez revisas o mandas la plata directamente a los prestadores externos y nuestros hospitales cada vez están más en decadencia. Decirte que tienes, por ejemplo, en Machala no tienes servicio de seguridad y vigilancia dentro del hospital, eso es una cosa sumamente grave, pero por ejemplo en Monte Sinaí no tienes servicio de limpieza. O sea, tú tienes que estar con la basura al lado mientras vas a un establecimiento de salud, porque además el servicio de limpieza, la empresa se fue porque no le pagaron los últimos 6 meses. Y el servicio de vigilancia y seguridad tiene impagos 3 meses. Y eso lo demuestra la información que hemos obtenido entre los mismos hospitales y que hasta el momento lo que más preocupa es que no tenemos ente rector de salud porque un ministro renunció después de 37 días y todavía no se prioriza quién va a estar al frente de esta cartera de Estado. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es administración interna de los hospitales o es una decadencia ya desde el Ministerio de Salud Pública? Porque lo que nos estás contando es que es un tema grave que nos está quejando a todos los ciudadanos. Y si no tenemos salud, no podemos trabajar, y si no podemos trabajar, no podemos generar recursos. O sea, prácticamente nos estamos deteriorando. Mira, es que además no siguen absolutamente nada. Lo que ellos están ubicando en la narrativa es que primero no saben qué hacer con los prestadores externos, pero no saben qué hacer con algunos, no con todos. Porque recordemos quién está al frente del IES y de dónde viene. O sea, más bien hay una tareita para revisar quiénes son los que están al frente de nuestros espacios de salud. Pero, por ejemplo, te digo, en los hospitales tenemos un déficit real de médicos, enfermeras por la cantidad de pacientes. Por ejemplo, la OMS determina que deberíamos tener 44 médicos por cada 10.000 habitantes. Y el gobierno dice que con 31 bastan, que no necesitan más. Pero estos 44 que te digo que plantea la OMS es el mínimo requerido. O sea, mínimamente deberías tener 44 por cada 10.000 habitantes y la idea es que tengas muchos más. No te dicen si entre médicos, enfermeras, camilleros, como que todo el equipo, pero deberías tener 44 servidores médicos en el sistema. El resultado es que en el IES de Machala faltaban especialistas y un adulto mayor debe esperar hasta 71 días más o menos en el rango de tiempo para ver a un geriatra. Y la salud pública se está quedando totalmente sin profesionales porque además se los está persiguiendo en lugar de apoyarlos. Hemos tenido denuncias de médicos que sus mismos gerentes de hospitales los han denunciado por mala práctica médica, pero ese gerente de hospital
no se dedicó a entregarle el equipo de enfermeros que necesita o enfermeras que necesita. Ese mismo gerente no se preocupó por garantizar que tenían los insumos médicos, las medicinas, pero además los equipos para poder llegar a un diagnóstico pronto. Entonces, Y aquí me estás gustaría persiguiendo a los médicos, pero tampoco les está dando los insumos para trabajar. Aquí me gustaría hacer énfasis y tomar algo que ya pasó en el IES de Quito, en el Andrade Marín. Teníamos una mafia interna que gobernaba, no me acuerdo la persona que fue destituida, que era la presidenta del Comité Único de Trabajadores, que era la que disponía y mandaba y hacía que les despidan incluso a los mismos médicos, trabajadores, y designaban gerentes del hospital del Andrade Marín. Entonces, esto puede también estar ocurriendo en otros hospitales, puede haber una mafia interna, porque he sido partícipe en algunas ocasiones de pedir un servicio de salud pública, ya que no tengo seguro, y en estos espacios del Eugenio Espejo y Hospital del Sur específicamente, ha habido médicos que tratan pésimo a la gente, tratan muy mal a la gente, incluso ellos mismos dicen, aquí no le atiendo, vaya afuera y le dan la tarjeta para hacerle atender en el consultorio privado de ellos. Ya. Pero mira, imagínate que tenemos un gobierno que ya vino de terminar un periodo y que empezó otro periodo en el mes de mayo y que todavía no se pueden identificar este tipo de problemas, porque lo que plantean es que recién están empezando y ya deberían ingresar a los hospitales para que estas denuncias que tú has hecho, que no solamente la levantas tú, sino que la ha levantado un sinnúmero de ciudadanos en este país, que se puedan revisar, porque no solamente es que tú cambies al gerente, sino que hagas una reestructura general de cada uno de los establecimientos. Mira, yo también aquí quería Pero tocar ¿cuáles son otro. los procesos? ¿Existen reglamentos dentro de las instituciones? Porque vemos que hoy los médicos son dueños de su área y, por ponerte un ejemplo, hace pocos días estaba haciendo atender un familiar con la otorrinolaringóloga del Eugenio Espejo. Y ella nos dijo, váyanse acá, pero no les doy nada. Y allá nos mandó a un hospital privado a que le hagan todos los exámenes de nuevo, estando dentro del sistema de salud público. Entonces, ¿cómo organizar o cómo reglamentar a que los médicos, primero, cumplan los horarios? Segundo, tengan una buena atención, una empatía con las mismas personas, porque el trato a los usuarios es pésimo. O Ya, sea, un poco más y los humilla. Más, o sea, los humilla literalmente. porque ahí tienes que tener a buenos elementos, tanto en la gerencia del hospital como en la dirección, como el director médico del hospital. Porque, por ejemplo, lo que tú me acabas de decir nos pasó en el hospital de Ceibos, donde me decían, me acaban de mandar a comprar insulina, y tú le preguntabas al director y al gerente, le decía, tome, aquí está, le acaban de mandar a comprar. Ah, es que no sé qué pasa. Ah, es que no sé qué médico le envió. O sea, ni siquiera tienen el control real de lo que pasa con ciertos médicos en el hospital. Y ahí es que te digo, ponen a dedo a quienes gerencian o que son los directores médicos de los hospitales, pero no definen realmente una planificación de trabajo para poder lograr que esto que tú me estás contando y que pasa en todos los hospitales del país no vuelva a pasar. Porque Eso es no lo que podemos existe generalizar que todos los reglamento por ahí. médicos y que todas las enfermeras y que todo el personal administrativo es así. Eso no lo podemos hacer. Pero sí, pero tampoco podemos ocultar que existen médicos o personal administrativo que se comportan de esa manera porque además saben que no hay quien los supervise, que saben que no hay quien les llame la atención, que saben que a pesar de que tú te quejes, no hay quien se comprometa a arreglar esta podrida estructura, este podrido sistema en el que han convertido nuestro sistema de salud, que además es sumamente grave, porque el sistema de salud no es que atiende a alguien que va a hacer un préstamo, atiende a alguien que tiene una dolencia, atiende a alguien que está enfermo y que podría significar la vida o la muerte de estar en ese espacio. ¿Cómo hacer que esto funcione recto, organizadamente? ¿Cómo hacer que un hospital funcione bien? Porque estamos viendo que los hospitales llegó una temporada en que sí tuvo un buen funcionamiento y empezó a funcionar, aunque siempre han habido malos elementos, no por eso se tiene que estigmatizar a todos, siempre han habido malos elementos, pero ¿cómo hacer que esto funcione bien? Entonces, ¿existe alguna manera, cuando trabajas en una empresa privada, todos cumplen un orden, tienen que tener una categoría, una experiencia? ¿Se puede aplicar algo similar en un hospital público?
Mira, yo creo que aquí hay que hacer una diferencia y es hacia el debate al que nos quieren llevar. Lo público y lo privado no funcionan de la misma manera, porque lo público termina siendo un derecho y lo privado es un negocio. Y esto hay que diferenciar. No puedes manejar lo mismo a una persona que le estás diciendo, págueme esto, págueme esto, págueme esto. Cuando existen ciudadanos y ciudadanas que necesitan o tanto del Ministerio de Salud como del IES, que además en el IES aportas para hacerlo. Lo que hay que hacer aquí es planificar de manera real y poner a la cabeza a personas que realmente conozcan de la administración pública. Porque lo que ha pasado es que este gobierno se ha llenado de gente que cree que esto es una hacienda, que esto es una empresa privada y que se gerencia desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que se le grita a los empleados, que se revisa cuánta plata me ingresa y no aprenden a gerenciar lo público. Lo público no se gerencia de acuerdo a las mismas, a los mismos estándares en lo privado. Y para eso necesitas conocer el sistema. Y ¿Cuáles el serían las sistema, diferencias entre lo público y lo privado? primero, el tema de la adquisición de la medicina. Aquí se han inventado el agua tibia desde la contratación centralizada de los insumos. Y lo que vemos en este momento es que, por ejemplo, tú tienes hospitales que no planificas. Tienes en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, tienes en la ciudad de Guayaquil un hospital de tercer nivel, un hospital de segundo nivel. Tienes centros de atención del día del IES, tienes hospital del día para hacer las atenciones directas a la ciudadanía, pero tú no, pero quien está al frente de estos hospitales en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, solo hablando de una sola ciudad, ni siquiera sabe lo que existe en un hospital y lo que existe en otro. Es tanto así que, por ejemplo, en el hospital de Ceibos se nos decía que en los centros de salud de atención primaria del IES no les están entregando insulina y todas las personas, los pacientes que necesitan insulina de toda la ciudad y de toda la región, perdón, de toda la zona 5, acuden al hospital del IES y el IES se queda desabastecido en menos de un mes de insulina para lo que ellos habían programado para 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que plantean los médicos? Aquí se tiene que generar que esta compra centralizada pueda planificar realmente, porque tienes que conocer cuántos afiliados, en dónde se van a atender, cuál es el sistema, geográficamente dónde tienen que ir para que tú puedas ubicar. Tienes hospitales de segundo nivel y de tercer nivel, a estos hospitales tienes que cargarle más medicina porque la atención va directamente con ellos en las emergencias, en cierto tipo de atenciones. Pero eso no existe porque no conocen, porque no quieren ubicar realmente lo que pasa. Y por ejemplo, aquí hay algo que es sumamente importante que no estamos mirando y que hay que hacer una comparación y que el ministro y el presidente del IES tienen que determinar qué es lo que pasa. Hay una estadística que se llama el gasto de bolsillo, que es un indicador internacional que refleja cuánto gasto sanitario recae directamente en el bolsillo de cada ecuatoriano y de cada ecuatoriana. Y cuando se dispara la pobreza y la mortalidad evitable aumenta. Y es que contarte que en el gobierno de la Revolución Ciudadana, este gasto de bolsillo en el 2007 era del 64%. Más o menos, el ejemplo claro es, de cada $100 que tú gastas en medicina, tú en ese momento pagabas $64 y el resto lo pagaba el Estado. Se logró reducir con eficiencia de 64 al 33%. Quiere decir que de cada $100 que podrías gastar en medicina, tú pagabas solamente el 33% en el 2014. Y hoy ese gasto empieza a subir. Ese gasto cada vez se empeora porque además pensamos que hay una, ¿qué te digo yo? Una mentira en el tema de las cifras, porque cuando tú vas a los hospitales, lo que estás mirando es que pagas por todo, pero el gobierno dice que este gasto está por menos del 40%, cuando esto no es real. Entonces, en ese sentido, ¿Cuál hay es que la ir realidad? viendo. ¿Mandé? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad que tenemos? O sea, nos dice que está en el 40%, pero esto no es real. ¿Cuál es la realidad en la que estamos viviendo?
Lo que nosotros ubicamos, de acuerdo a los procesos de fiscalización que hemos hecho, es que quizás estamos igual o peor que en el 2007, es decir, en un 64% o quizás un poco más, porque Esto aquí quiere pagas decir que hemos dado absolutamente un todo, ¿no? proceso. Hemos, ¿Vale? hemos retrocedido la salud pública los 10 años, 15 años. Sí, pero aquí hay algo sumamente importante que hay que analizar y que es lo que decíamos en la pregunta anterior. Tú decías, deberían ser como lo privado y es hacia donde nos quieren llevar. Decir que lo público no sirve y que hay que privatizar las cosas, cuando lo correcto es defender lo público y repotenciar lo público, poder hacer gerencias realmente aceptables para la gente, para que la gente pueda tener una atención en salud de calidad. Que la gente en este país lamentablemente se está muriendo por pobre, porque por ejemplo te digo, eso significaría que una madre, un padre, un abuelo que se enferme de cáncer, un poco más tiene que hasta empeñar su casa para que pueda recibir los medicamentos. Conozco casos en los que en los que en la ciudad de Guayaquil la gente te dice tienes cáncer y lo primero que se te ocurre es vamos a Solca. Pero no te vas al Ministerio de Salud y te vas al Ministerio de Salud y no hay nada. Y como no te atienden, tienes que ir a Solca. Y lo que te dicen en Solca es, esta es la cuenta. Esta es la cuenta. Y no lo puedo aceptar a través del Ministerio de Salud porque nos deben un montón de plata. Entonces, lo que ves es que la gente se muere por pobre en este país. Y Sí, así. pero aquí no debería haber un equilibrio, o sea, es decir, crear un hospital público que funcione al 100% sostenible y de esa manera hacer que haya un estándar, porque si hacemos que haya todo privado, cada uno pone su precio y nadie va a poder hacer, o sea, los que no tienen plata no van a poder hacerse atender. Pero si tienes un hospital público que tenga estándares de calidad y que esa sea la normativa para el resto, garantizas una sostenibilidad para todos. Pero es que eso es, a ver, eso es lo óptimo y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo que vemos en ese mismo momento, y por eso hemos pedido cifras al Ministerio de Salud, al ente rector, es porque nuestros hospitales no avanzan o no se ha construido un solo hospital o un solo centro de atención del día durante estos últimos gobiernos, pero sin embargo ubicas que las clínicas privadas o son nuevas o están creciendo. Es lo mismo que pasa, y aquí me voy a saltar un poquito en el tema de educación. Resulta que la plata de las becas se las estás entregando a los institutos privados y no a las universidades públicas. Por eso nuestros estudiantes no tienen acceso a las plazas en los espacios de las universidades públicas porque las becas se están yendo al espacio privado. ¿Quién está fortaleciendo su infraestructura, su equipamiento? Es el espacio privado. ¿Quién le ha permitido hacer esto a la gente? Los gobiernos, los últimos gobiernos de turno. Porque recuerda que hasta han hecho un sinnúmero de reformas, solamente pasándome de salud a educación, en el tema de educación, para que estos candados que se tenían para garantizar las categorías de las universidades se rompan y entonces otra vez tenemos universidades de garaje. Ahorita tenemos 101 institutos que te dan títulos de tercer nivel en 11 meses. Pero mira, además de eso, conversaba con unos compañeros médicos y decían que hay una universidad privada en la ciudad de Quito que dice que este país tiene una sobrepoblación de médicos generales. Esta es una universidad privada que ha hecho un estudio que dice que hay una sobrepoblación de médicos generales. O sea que ya está en la oferta académica, debería terminar, básicamente cerrar la carrera de medicina porque hay demasiados médicos generales en este país. Y yo pregunto, si esa es la conclusión de este estudio, de esta universidad privada, ¿por qué las universidades las universidades privadas no cierran la carrera de medicina en sus universidades y dejan que solamente la carrera de medicina se estudie en las universidades públicas? Y ahí te vas dando cuenta que todo está atado, de que el sistema como tal ha permitido que todo esto se vuelva un negocio, porque parece que nada está atado a lo otro. Y cuando te das cuenta, existen voceros diciendo que hay sobrepoblación de médicos privados, que lo público no existe, que deberíamos revisar la posibilidad de generar un sistema de salud mixto. Y claro, hacia allá vamos, estamos caminando a eso. Y lo que nos toca en este momento es garantizar que
que lo que sostiene la Constitución sea lo que se haga realmente en el país. Ahora sabemos lo que está pasando, sabemos que tenemos un hospital público deteriorado que no le están metiendo, primero, no le están organizando o fortaleciendo, no económicamente, sino fortaleciéndole moral y éticamente para después poder invertir recursos económicos. O sea, tenemos el personal que cada quien coge y utiliza para sus propios medios. Vimos dentro de hospitales que sacaron, en los noticieros, que sacaron medicina y venden afuera, dentro de los mismos hospitales. Entonces, los mismos médicos venden las medicinas afuera o en sus consultorios privados. Pero eso también quiere decir que no hay una moral y ética de los profesionales que tenemos dentro de los institutos, porque no se ha fortalecido la moralidad y ética de los profesionales que tenemos en las instituciones. Y por ende, si le das más recursos, quiere decir que se vaya llevando más la... Cada quien cogerá recibirá más dinero para irse llevando. Entonces, ¿cómo hacemos que se fortalezca esto y no caigamos en el tema de ser privados porque lo privado es bueno, supuestamente? Pero tienes que tener una intervención real del Estado. O sea, yo aquí te insisto que hay que tener una intervención real de quien está dentro del Ejecutivo. Lamentablemente, quien está a la cabeza no tiene ni la menor idea de lo que pasa en el país. En este mismo momento está pasando cuando los servidores de las empresas de limpieza están afuera en Carondelet haciendo un paro en este mismo, o sea, hoy vi eso en un medio de comunicación. Entonces, aquí el camino es, primero, una vigilancia real desde la ciudadanía, desde la Asamblea Nacional, pero una fiscalización responsable, una cosa que no se politice, porque el tema de la salud no es de qué partido político lo hace o qué partido político no lo hace, es un tema de si la gente se muere o no se muere. Básicamente de eso estamos hablando. Y lo segundo es que el gobierno tiene que poner orden realmente en el ente rector de salud. Tienes un ente rector que renuncia después de 31 días. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer la ciudadanía? Porque si hablamos de la asamblea va a tomar una mayoría y va a elegir una bandera política, la Asamblea Nacional. ¿Qué hacemos desde la ciudadanía? ¿O qué es lo que la ciudadanía debería hacer? Porque al final del día, ¿de dónde se mantienen los hospitales y toda la infraestructura pública? Es de los impuestos de los mismos ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que los ciudadanos deberíamos hacer? Empezar a rechazar y a denunciar las irregularidades que se están teniendo. Aquí, por mucho miedo a que no te atiendan, a que te persigan, a que en los espacios donde quedan los hospitales suelen ser espacios muy peligrosos, la gente prefiere callar. Y creo que es importante que podamos tener un proceso o un sistema que nos permita evidenciar todas las irregularidades para que quienes están al frente de la política pública de salud puedan tomar acciones inmediatas. Las acciones inmediatas, ¿de quién depende? Del Ejecutivo, literalmente del Ejecutivo. O No, sea, pues no, y aquí... en pocas palabras diríamos al mismo presidente, denos las llaves porque nosotros queremos manejar, algo que no va a pasar. O sea, o le decimos, denunciamos a la misma persona que está al frente de todo el complot que tome orden. ¿Puede haber un cambio? O sea, creo que con voluntad política yo no quiero ser tan pesimista en esto, pero creo que sí, si se exige de manera permanente por parte de la ciudadanía desde la Asamblea Nacional de procesos de fiscalización serios y responsables, se puede obtener un resultado. Pero aquí también hay que aclararle a la ciudadanía, si el Ejecutivo no empieza a entregar el presupuesto total al sistema de salud y que quien está al frente del Ministerio de Salud, del ente rector, no ejecuta como debería ejecutar el dinero, esto no va a pasar. No, o sea, no, esto va a seguir pasando y se puede empeorar la situación. Victoria de Sintonio, ¿cuál ha sido su malestar en esta fiscalización? Mira, para mí ha sido sumamente doloroso tener que ver a la gente, a los ciudadanos y a las ciudadanas debatirse entre la vida y la muerte por un tema de plata. O sea, porque no tengo para el examen, porque no tengo para la medicina, porque no tengo el insumo, no tengo un catéter de 3 vías. Entonces, es sumamente doloroso revisar esto porque
Primero son ciudadanos que en este mismo momento, los que están en el Ministerio de Salud no tienen trabajo. Y como no tienen trabajo, no tienen seguro social y asisten al hospital público del Ministerio de Salud Pública. Pero quienes están aportando o que son jubilados, que han entregado toda su vida al trabajo, a trabajar por este país, están pasando exactamente lo mismo. Y eso en ningún momento, en ninguna parte del mundo, bajo ningún concepto se puede permitir. No podemos dejar que nuestra gente, que nuestros trabajadores, que nuestras mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, sufran por la falta de dinero en sus bolsillos y que además tengan que sufrir porque se pueden morir por el mismo hecho de su situación económica. ¿Cuáles considera que serían los pasos a seguir para mejorar en algo el sistema de salud pública? Primero que designen un ministro, ¿no? No tenemos ministro de salud. Primero que Un designen un ministro que ministro. sepa de salud pública, porque si nos ponen O un sea, es correcto. ambientalista, un ingeniero, que ya ha pasado en otras ocasiones. O sea, es correcto que decidan quién va a estar al frente del ministerio, pero alguien que conozca y que además se comprometa con la gente, más bien que tenga ese proceso de humanidad para poder garantizar que se va a hacer algo diferente. Si eso no existe, lamentablemente este país va a continuar con estos problemas, pero además agravados. ¿Usted considera que existen mafias internas? Tocando un poquito el tema de las cárceles. Los presos se enteran mucho más antes de que exista el nuevo director de una cárcel, se enteran los presos. Y por ende, los directores antes de enterarse ya están siendo amenazados. ¿Puede existir este tipo de mafias en los hospitales, razón por la que diríamos, así entre comillas, no puedan gestionar los directores? No voy a ser tan irresponsable, eso no me consta, no tengo denuncias sobre ese tema, así que no podría pronunciarme referente a eso. Bueno, vamos a terminar el programa. ¿Cuáles serían los objetivos que tiene como metas, objetivos Victoria de Sintón? O sea, primero yo pertenezco a una bancada que se llama Revolución Ciudadana. Nosotros tenemos un plan de trabajo que determina, entre otras cosas, la fiscalización en el sistema de salud. En este proceso de fiscalización, eh, lo primero que queremos es transparentar la información de cuánto es el presupuesto asignado, cuánto es el ejecutado y por qué o dónde están las trabas para que la atención médica no llegue hacia la ciudadanía y, de ser el caso, presentar acciones judiciales que le permitan a la ciudadanía tener un sustento para garantizar su derecho a la salud. Muchas gracias. El día de hoy nos acompañó la asambleísta Victoria de Sintonio, con quien hemos conversado acerca de la fiscalización de los hospitales que está realizando y dentro de la Comisión de Salud de la que pertenece. Victoria, un mensaje a la ciudadanía y gracias por tu participación y darnos a conocer las actividades que estás realizando. Bueno, primero decirle a la ciudadanía, a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando, que es importante que nosotros podamos hacer organización social, que podamos hacer veedurías que nos permitan denunciar este tipo de irregularidades, que no pierdan la esperanza, que este país los necesita, pero sobre todo necesita que tener autoridades al frente de la política pública que garanticen realmente nuestros derechos. En este momento yo no puedo decir que quien está al frente nos está garantizando los derechos porque es el gobierno en el que más muertes violentas hemos tenido, en el que menos respuestas hemos tenido frente al tema de la inseguridad, en el gobierno que nos subió el IVA durante más de 3 puntos, un gobierno que cada vez deteriora la salud, la educación, que no genera trabajo, que no genera bienestar para el país y que lamentablemente, además de todo, estamos viviendo un proceso en el que tememos mucho por nuestros hermanos, primos, familiares, amigos que se fueron buscando días mejores en otros países con una posible deportación porque fueron expulsados de su patria y ahora serán expulsados del lugar donde vieron de alguna manera un futuro diferente. Así que a no perder la esperanza, a seguir con un proceso de vigilancia social. Desde la Asamblea Nacional haremos todo lo posible para que nosotros podamos avanzar y en ese sentido no están solos, cuentan
con esta asambleísta y con la bancada de la Revolución Ciudadana para poder levantar su voz. Muchas gracias a todos por darle like, compartir y sobre todo es una información que nos compete saber a todos. Hoy nos acompañó la asambleísta Victoria Destintonio, con quien conversamos acerca de la fiscalización a los hospitales. Les agradezco por seguir, denle like, compartan y comenten. No dejen que esta información se pierda. Soy Donald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos en la próxima.